Mi nuera me dijo, eres inútil, no te necesitamos. Pero esa noche pasé todo a mi cuenta. La ira iluminó la habitación como un rayo. El comentario cortante de Ana resonaba en mí, marcando cada rincón de mi mente. Eres inútil, repitió, casi como un eco que retumbaba en mis oídos. La cena familiar había sido un desastre. Las miradas, los murmullos, el silencio pesado que siguió a sus palabras me hicieron sentir pequeña. La sensación de opresión en el pecho me dejó sin aliento. ¿Era realmente eso lo que pensaban de mí? Me retiré a mi habitación, sintiendo que el frío de la soledad me envolvía. Cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama. Las lágrimas comenzaron a brotar, acogiéndome en su manto de frustración. Pero, en medio del caos emocional, algo dentro de mí comenzó a despertar. ¿Acaso no merecía un poco de poder sobre mi vida? Fue entonces que noté aquella antigua caja bajo la cama. La había olvidado durante años. La saqué. El misterio de su contenido prometía una chispa de intriga. Con manos temblorosas la abrí. Al instante, el olor a papel envejecido me golpeó. Un susurro de nostalgia recorrió mi ser. Dentro encontré cartas, fotos y entre todo un viejo plano. Era un plan, una serie de pasos que yo misma había trazado en una época en que aún creía en mis sueños. Allí, entre las hojas, una idea surgió como un volcán en erupción. Era el momento de actuar. Saqué mi computadora portátil. Mi pulso acelerado marcaba el ritmo. En mi mente, el desdén de Ana se transformaba en determinación. Lejos de ser la inútil que mencionó, estaba a punto de reivindicarme. Un sudor frío recorría mi frente mientras acertaba los números de mi cuenta. Transferir todo a una cuenta secreta, lejos de la mirada crítica de mi familia. Si ellos no me querían cerca, yo los inmiscuiría de mi vida. La pantalla parpadeó. Transacción completada. El alivio me abrazó y a la vez un aire helado de inseguridad me envolvió. ¿Qué ocurriría al día siguiente? La mañana siguiente llegó como una tormenta. El ruido de mi teléfono me despertó. Era mi hija, Lina, la voz entrecortada por la preocupación. ¿Qué has hecho, mamá? Todos están confundidos. La expresión en su rostro, llena de desconcierto, pesaba más que cualquier reproche. Otras llamadas llegaron. ¿Por qué no contestas? ¿Estás bien? Mi corazón se aceleró. El secreto estaba ahí, latente, como un volcán a punto de erupcionar. Miré por la ventana, el cielo cargado de nubes negras, presagiando un futuro incierto. Supongo que nunca había pensado que una simple frase podría desencadenar todo esto. ¿Realmente era la inútil que Ana había pintado o había comenzado un viaje hacia mi propia libertad? Las preguntas reverberaban en mi mente, y entonces la inquietud me golpeó con fuerza. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por esta nueva vida? La tensión se palpaba en el ambiente. Y yo, encerrada en mi soledad, sabía que en algún lugar mi familia estaba esbozando una imagen muy distinta de mí. ¿Y si mi lucha por ser vista llegaba a destruir lo que más amaba? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La mañana siguiente llegó como una tormenta. El ruido de mi teléfono me despertó. Era mi hija, Lina, y su voz entrecortada por la preocupación me hizo estremecer. ¿Qué has hecho, mamá? Todos están confundidos. La expresión en su rostro, llena de desconcierto,
Era la peor culpa que podía cargar. Otras llamadas llegaron. ¿Por qué no contestas? ¿Estás bien? Mi corazón se aceleró y el miedo a perderlo todo se apoderó de mí. Forcé una sonrisa en mi mente y traté de recordar cuándo me había sentido tan viva. Pero el solo pensar en la decepción de mis hijos me retorcía el estómago. No puedo volver atrás, pensé, pero en mi interior la ansiedad se fue apoderando de mí. Miré por la ventana, el cielo cargado de nubes negras. ¿Qué pasaría ahora? De repente, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Era Ana, mi nuera. Entró con una furia tan palpable que hasta las paredes parecían temblar. «¿Dónde está el dinero?», gritó. El eco de su voz dejó un silencio helado en la habitación. Mis manos temblaban y el nudo en mi garganta se apretaba. «¿Cómo te atreves a llevarlo sin avisar a nadie? Eres una traidora». Su acusación me hirió. «No soy una traidora, Ana». Necesitaba hacer esto. Para mí, balbuceé, pero las palabras se disiparon en su furia. Nunca antes había visto esta faceta de ella. La desconfianza que solía esconder detrás de sonrisas se desnudaba ante mí, expuesta y terrible. Entonces, al mismo tiempo, el telón de fondo se desplomó. La verdad salió de su boca como un volcán en erupción. «Nunca fuiste inútil, pero no se lo dijimos. ¿Por qué? Porque tú no eras la única con secretos. Tu esposo, Manuel, tiene una cuenta secreta en el extranjero que lleva años en marcha». Mis ojos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Qué es? Ana continuó con su voz temblando. «Él ha estado guardando dinero por su cuenta mientras tú te partías el alma. No sabía si decírtelo, pero no puedo seguir en este juego». Cuando vimos esa transferencia, pensamos que era parte de su plan. El mundo a mi alrededor se desmoronó en un instante. Recuerdos agradables de mi vida juntos se tejieron con hilos de desconfianza. ¿Quién era realmente Manuel? La idea de su deslealtad se retorcía en mi mente, como un puñal en mi pecho. Todo lo que creía en el suelo, destrozado. «No puede ser», murmuré, tratando de procesar. «¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no me dijo nada?» El aire se volvía espeso y opresivo. La traición envolvía la habitación como un velo gris. Sentí que ya no sabía a quién creer, a quién amar. Las palabras de Ana se colaban como serpientes en mi mente, cada una más problemática que la anterior. El eco de mi nuera se diluía en el silencio pesado. La tensión entre nosotras era palpable. Quiero aclarar esto con él. Necesito saber la verdad. Pero las dudas comenzaron a consumir mis pensamientos. ¿Era esa información lo que realmente deseaba? ¿O esa búsqueda solo me llevaría a más dolor? La montaña rusa emocional que estaba viviendo me dejó tambaleándome. Empecé a preguntarme, ¿y si todo este tiempo mi lucha por encontrar mi valor no solo había sido por mí, sino por la traición de alguien que amaba? El abismo se abría ante mí y pensé en las opciones. La vida de mis hijos, mi matrimonio en una cuerda floja, llenos de secretos. La incertidumbre me rodeaba, mientras Ana me miraba con ojos llenos de tristeza y rabia. «Es tu decisión», dijo, «pero ya no estoy dispuesta a ser la mediadora entre ustedes». Su figura se hizo borrosa mientras el llanto amenazaba con salir, y yo me enfrentaba a las verdades crudas. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por descubrir lo que Manuel había ocultado por años? La vida que conocía era un rompecabezas, y yo no sabía cómo encajar las piezas. Por un instante, todo se sintió ajeno. ¿Qué haría cuando Manuel apareciera por la puerta? ¿Y si lo que descubriera lo cambiara todo? El teléfono siguió sonando, pero solo el sonido de mi corazón palpitando resonaba en mi cabeza. ¿Era posible que acabara de empezar el verdadero desafío de mi vida? El teléfono no dejaba de sonar.
Cada vibración hacía eco en mi pecho, acelerando los latidos y la angustia. Ana se quedó mirando, con furia en sus ojos. Yo continuaba tambaleándome en un mar de confusión. Pero antes de que pudiera procesar todo lo que me había dicho, un grito desgarrador proveniente del pasillo sacudió el aire. Que era un grito que no podía ser ignorado. ¡Mamá! Era la voz de mi hija Lina. El terror llenó su grito. Era evidente que estaba pasando algo grave. Me levanté de un salto, el corazón en un puño. ¿Qué sucede?, pregunté mientras corría hacia la puerta, dejando a Ana atrás, con su furia aún latente. Cuando llegué al pasillo, vi a Lina de pie junto a la escalera. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. «Es papá», apenas logró articular. Mi mundo se detuvo. ¿Qué pasa con él? Un miedo helado me recorrió. Él no puede despertarse, no respira. Las palabras se deslizaron de sus labios y con cada sílaba el aire que me rodeaba se volvió pesado. ¿Qué? Corrí hacia el final del pasillo, donde Manuel solía estar en su sillón. Pero al abrir la puerta, la escena fue como un golpe en el estómago. Manuel yacía en el suelo, inmóvil, con la cara pálida y los ojos cerrados. Mi corazón se detuvo. «¡Manuel!», grité, arrodillándome a su lado. Intenté moverlo. Gritar su nombre. No hubo respuesta. El tiempo se detuvo. La realidad se sintió irreal. Lina se había arrodillado a mi lado. Sus lágrimas caían silenciosas. Ana apareció detrás de mí, atrapada entre el miedo y la curiosidad. «¿Qué pasó?», murmuró, su furia ahora pizcada por el horror. El eco de sus reclamos anteriores se desvaneció en la gravedad del momento. Alguien ya había llamado a emergencias. Podía escuchar el sonido distante de sirenas, creciendo y decreciendo. Pero eso no importaba. Solo podía concentrarme en él. «Por favor, despierta», le supliqué, sujetándolo con fuerza. Sus labios se tornaban grisáceos, una imagen tan aterradora que me hizo sentir un vacío en el estómago. De repente, Manuel movió un dedo. «¿Manuel?». Mis palabras fueron un hilo de esperanza. Él abrió los ojos lentamente, aunque parecía desorientado. Su respiración era irregular. ¿Qué pasó?», balbuceó, como si estuviera despertando de un mal sueño. Las luces de las sirenas comenzaron a iluminar la habitación, llenándola de un resplandor intermitente. En ese caos, mientras trataba de calmarlo, su mirada chocó conmigo y vi algo que no entendí. Miedo. Pero no un miedo común. Era un terror palpable que me atravesó. «¿Qué estás ocultando, Manuel?». Mis palabras se deslizaron casi en un susurro, pero él no respondió. La tensión en el aire era opresiva, y de repente todo lo que había considerado su vida frente a mí comenzó a desmoronarse en la confusión. Las supremas preocupaciones de mi familia se mezclaban con vislumbres de secretos y el misterioso plan que Ana había mencionado. «Lina, ve a buscar ayuda», le dije a mi hija, quien aún parecía en estado de shock. Ella asintió y corrió escaleras abajo. Pero mi mirada se centró de nuevo en Manuel. «¿Qué escondías de nosotros? ¿Por qué tienes miedo?». Las palabras estaban formándose en su boca, pero un brillo oscuro en sus ojos me hizo dudar. Fue entonces cuando el sonido de la puerta principal se abrió de golpe. «¡La policía!», gritó una voz entre el alboroto. Y toda la escena se tornó aún más confusa. Mi mente veía la interacción entre Manuel y nuestros problemas financieros con una claridad aterradora. «¡Espera!», grité hacia Manuel cuando volví a cruzar miradas con él. Esa chispa de miedo en su mirada ahora encendía una nueva pregunta. ¿Quién era realmente el hombre que había amado? ¿Qué secretos había escondido a lo largo de los años? La incertidumbre pesaba sobre mí, y todo lo que creía estaba a punto de desmoronarse de nuevo. «¿Qué has hecho realmente?», murmuré, mientras la verdad parecía caer a su alrededor,
como piezas de un rompecabezas cuya imagen jamás podría ser reconstruida. Y al final, en medio de la confusión, una idea aterradora brotó. ¿Y si todo lo que había conocido, incluso mi propia lucha por ser vista, era otra faceta de una mentira más grande? El reloj seguía corriendo, pero yo ya no sabía si quería saber lo que vendría. El aire se volvió espeso en el instante en que Manuel despertó. Sus ojos parecían vacíos y perdidos. La confusión cruzaba su rostro. La policía llegaba con sirenas. El eco de su ruido resonaba en la habitación, a la vez que los corazones de todos se aceleraban. «¿Qué has hecho?», murmuró. El miedo refló. Actuamos rápidamente. Ana se quedó atrás, su furia desvaneciéndose en el ambiente caótico. Lina volvió, ahora con los paramédicos. En medio de ese caos observé cómo llevaban a Manuel, aún sin respuesta, en la camilla. «Por favor, cuídalo», grité, sintiendo cómo el nudo de mi garganta se hacía más fuerte. Ana me apretó el brazo, la mirada llena de incertidumbre. Mientras cruzábamos el umbral, sentí un escalofrío recorrerme. El hogar, que alguna vez fue un refugio, ahora se sentía ajeno y hostil. Una sensación de desasosiego envolvía a cada uno, y el murmullo de la multitud comenzaba a crecer. Algo en mi interior me decía que esto solo era el principio. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué había hecho Manuel? No solo estaba en juego su vida, sino el rol que yo había creído ocupar durante años. ¿Y sus secretos? Me pregunté si sería el instante en que todo se desmoronaba. La imagen de Ana, llena de rabia y dolor, se tornaba cada vez más nítida en mi mente. Justo cuando pensé en esa revelación, un grito resonó. «¿Qué es eso?», exclamó un vecino que se había asomado por el escándalo. La situación se tornó aún más tensa. En ese momento, una figura familiar apareció corriendo hacia nosotros. Era Patricia, mi hermana. «¿Qué está pasando?», gritó, buscando respuestas. Mi mente dio un giro. «¿Por qué estás aquí?», le pregunté. «Escuché las sirenas. Vine lo más rápido que pude», respondió, con el pánico reflejado en sus ojos. Pero en su mirada había algo más, algo que no encajaba. Uno de los paramédicos salió de la casa, el rostro grave. «¿Qué está pasando?», exigió. «Se está poniendo difícil». Patricia se acercó a mí. Susurros resonaban. «Diana, hay algo que no sé si debería saber». Las palabras me paralizaron. «¿Qué?». «Manuel no es quien crees. En su juventud no era un hombre bueno. Y hay algo más que descubrí», dijo mientras una sombra cruzaba su rostro. «Recibí un mensaje. Alguien está involucrado en algo muy oscuro». Mis ojos se abrieron como platos. «¿Qué dices?». El crujir de mi corazón resonaba en mis oídos. La incredulidad mezclada con el terror a lo desconocido era apabullante. Patricia continuó. «Una cuenta secreta no era solo suya. Puede que esté relacionado con asuntos ilegales». Ana escuchaba, los ojos llenos de desesperación. Todo lo dependía de esta verdad. «¿Y tú cómo lo sabes?», pregunté, casi gritando. «Porque alguien me contactó, luego de que supieron lo de la transferencia». «Alguien que no te quiere cerca», reveló, apuntando hacia la casa. «Están vigilándote, y él lo sabe». Aquella frase retumbó en mi mente. Sentí una oleada de traición, confusión y miedo. Las luces de la ambulancia parpadeaban en la noche, iluminando las sombras que danzaban a nuestro alrededor. Entonces, el murmullo creció, alertando a todos. Se escucharon explosiones de gritos en la calle. Una multitud acurrucada, observando. En ese bullicio llegó otro hombre de aspecto amenazante. Las miradas se posaron en él. «¿Dónde está Manuel?», preguntó con un tono gélido. El mundo dejó de girar. «¿Quién eres tú?», reclamó, mientras el horror se apoderaba de nosotros. Cada momento que pasaba me preguntaba si estaba en medio de un juego aterrador, y el giro de la vida se hacía extraño. «¿Quién sabe lo que realmente está pasando?», me cuestioné,
sintiendo como las piezas de este rompecabezas caían en su lugar, pero no había forma de unirlas todas. La tensión acumulada era insoportable. Ana, Lina, Patricia, el hombre en la puerta. ¿Qué se revelaría a continuación? Una verdad que podría cambiarlo todo. La noche seguía cayendo, y con ella el peso de secretos asfixiantes que amenazaban con sepultarnos. La pregunta danzaba en mi mente. ¿Qué haría yo ahora? La tensión era palpable en el aire. El hombre de aspecto amenazante nos miraba, sus ojos fríos como el acero. ¿Dónde está Manuel?, repitió, esta vez con un tono que amenazaba. Me congelé. La confusión y el miedo contagiaron el ambiente. Ana, Lina y Patricia estaban a mi lado, sus rostros llenos de incredulidad. ¿Quién era este nuevo intruso? ¿Usted quién es?, pregunté, tratando de recuperar algo de control. Mi voz temblaba, pero el desafío estaba ahí. Sus labios se curvaron en una media sonrisa, con un aire de superioridad que me molestó. Soy alguien que necesita respuestas, y sé exactamente lo que Manuel ha estado ocultando, soltó con una voz profunda. La multitud empezaba a murmurar. Los vecinos fijaron sus ojos en nosotros como si fueran espectadores de un drama desastroso. No tienes nada que ver aquí, gritó Ana. Pero en el fondo oí que su voz temblaba. El desconocido se rió. ¿De verdad crees que estoy aquí solo por diversión? Tu esposo ha estado jugando con fuego. Y no me refiero solo a la cuenta secreta. El aire se hizo denso. Mis entrañas se retorcieron. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. La voz casi un susurro. Él dio un paso hacia adelante, como si pretendiera absorber nuestra atención. Manuel está en problemas con personas muy peligrosas. No es solo dinero lo que tiene. Y si no aparece pronto, va a desatar la tormenta, sentenció. Las palabras abrieron una grieta en mi pecho. La preocupación se transformó en pánico. ¿Peligrosas? ¿Qué clase de problemas? Lina agarró mi brazo, sintiendo cómo el sudor se apoderaba de mis manos. La imagen de Manuel yaciendo en el suelo se desdibujó con la realidad de sus palabras. Él te ha mentido sobre más que solo su cuenta. Tiene un pasado, uno que ha estado dormido, pero que podría despertar en cualquier momento. El hombre escaneó nuestros rostros, disfrutando de la confusión. No les conviene seguir a su lado. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La angustia de perder a Manuel se entrelazaba con esto nuevo. ¿Pastado? ¿Qué sabes de él?, exigí, mi voz ahora más firme, a pesar de la sacudida en mi interior. Las luces de la ambulancia iluminaban su rostro y él respiraba como disfrutando el caos que provocaba. Una vida vendiendo información y no solo datos, cuerpos, alianzas. Ha traicionado a quienes no deberían ser traicionados, dijo en un tono que hacía que mi piel se erizara. Si no se apura, su vida y la de su familia estarían en juego. Las piezas del rompecabezas se empezaron a encajar de formas que no quería. Las discusiones por dinero, sus secretos, todo parecía más oscuro de lo que había imaginado. ¿Quién era realmente Manuel? ¡Basta ya!, gritó Patricia, interrumpiendo mi horror. Tu información no me importa si no estás aquí por su bien. ¿Te pagarás o eres parte de este juego? Solo quiero que sepas que estoy aquí para proteger a los que están en peligro, dijo el hombre, con un dejo de verdad en su mirada. Pero la desconfianza seguía manando de todos nosotros. De repente, los gritos de los vecinos comenzaron a mezclarse con el sonido de pasos apresurados. La policía había llegado. Las luces de sus patrullas brillaban, y en un instante la ventana de la sala estalló en 1000 pedazos. Un estruendo llenó el aire. «¿Qué haces aquí?», exclamé, el horror y la incredulidad bañando mis palabras. Mi mente se estrelló contra la realidad. «Manuel,
quien yacía 2 minutos antes, estaba ahora de pie, sosteniendo un arma. «Lárgate», le dijo al hombre amenazante, una rabia que nunca había visto en él. El caos se transformó en una batalla de miradas. El desenfoque había llegado, y sentí que mi mundo se desmoronaba. ¿Qué más había escondido mi esposo? ¿Era en verdad quien creí que era? Las conexiones entre todas nuestras luchas comenzaban a girar en un torbellino de confusión. El sonido de sirenas aumentaba, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Lina, el pánico adueñándose de su voz. Mientras Manuel mantenía su fijación en el hombre, me di cuenta de que cualquier cosa que creía saber sobre mi vida acababa de transformarse en una burla. La vida que conocía ya no existía. Y mientras la policía se acercaba, una pregunta atormentaba mi mente. ¿Quién era el verdadero Manuel? ¿Y qué era lo que realmente había estado ocultando? La tensión era palpable en el aire. El hombre de aspecto amenazante nos miraba, sus ojos fríos como el acero. «¿Dónde está Manuel?», repitió, esta vez con un tono que amenazaba. Me congelé. La confusión y el miedo contagiaron el ambiente. Ana, Lina y Patricia estaban a mi lado, sus rostros llenos de incredulidad. ¿Quién era este nuevo intruso? ¿Usted quién es?, pregunté, tratando de recuperar algo de control. Mi voz temblaba, pero el desafío estaba ahí. Sus labios se curvaron en una media sonrisa, con un aire de superioridad que me molestó. «Soy alguien que necesita respuestas. Y sé exactamente lo que Manuel ha estado ocultando», soltó con una voz profunda. La multitud empezaba a murmurar. Los vecinos fijaron sus ojos en nosotros, como si fueran espectadores de un drama desastroso. «No tienes nada que ver aquí», gritó Ana, pero en el fondo oí que su voz temblaba. El desconocido se rió. «¿De verdad crees que estoy aquí solo por diversión? Tu esposo ha estado jugando con fuego, y no me refiero solo a la cuenta secreta». El aire se hizo denso. Mis entrañas se retorcieron. «¿Peligrosas? ¿Qué clase de problemas?», pregunté, el carácter de mi voz ocultando el pánico que se desbordaba en mi pecho. Lina agarró mi brazo, sintiendo cómo el sudor se apoderaba de mis manos. La imagen de Manuel, yaciendo en el suelo, se desdibujó con la realidad de sus palabras. «Él te ha mentido sobre más que solo su cuenta. Tiene un pasado, uno que ha estado dormido, pero que podría despertar en cualquier momento», dijo en un tono que hacía que mi piel se erizara. «Si no se apura, su vida y la de su familia estarían en juego». Las piezas del rompecabezas se empezaron a encajar de formas que no quería. Las discusiones Piordineo, sus secretos. Todo parecía más oscuro de lo que había imaginado. ¿Quién era realmente Manuel? «¡Basta ya!», gritó Patricia, interrumpiendo mi horror. «Tu información no me importa si no estás aquí por su bien. ¿Te pagarás o eres parte de este juego?» «Solo quiero que sepas que estoy aquí para proteger a los que están en peligro», dijo el hombre, con un dejo de verdad en su mirada. Pero la desconfianza seguía manando de todos nosotros. De repente, los gritos de los vecinos comenzaron a mezclarse con el sonido de pasos apresurados. La policía había llegado. Las luces de sus patrullas brillaban, y en un instante, la ventana de la sala estalló en 1000 pedazos. Un estruendo llenó el aire. Todo se volvió confuso. «¡Cuidado!», grité mientras las esquirlas volaban. Atravesando el caos y el terror, una figura encapuchada se abalanzó hacia nosotros. El hombre amenazante giró rápidamente, tratando de bloquear la amenaza.
Un disparo resonó, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Todo se detuvo. La figura encapuchada se desplomó al suelo. «Hasta aquí llegaste», se oyó en el aire. Pero lo que me impactó fue el rostro que la capucha había cubierto. Un rostro familiar. Nadie lo vio venir. «¿Qué haces aquí?», exclamé, el horror y la incredulidad bañando mis palabras. Mi mente se estrelló contra la realidad. Manuel, quien yacía 2 minutos antes, estaba ahora de pie, sosteniendo un arma. «Lárgate», le dijo al hombre amenazante, una rabia que nunca había visto en él. El caos se transformó en una batalla de miradas. Fue un instante, un parpadeo, y sucedió lo inesperado. Con una velocidad inquietante, el hombre, lanzándose hacia Manuel, encapuchado, sacó una navaja y la hundió en el costado de mi esposo. El tiempo se detuvo. Todo mi ser se paralizó. El grito de Lina se quedó atrapado en su garganta. «¡No!», grité, pero las palabras no salieron. Manuel se tambaleó. La sangre manó como una fuente oscura, empapando su camiseta. El hombre amenazante lo había atravesado, y todo se desmoronaba ante mis ojos. El aire se volvió frío, y el caos se transformó en un horror absoluto. Ana intentó sujetarme, pero yo estaba atrapada entre la desesperación y la incredulidad. «¡Manuel!», lloré, mientras caía de rodillas, la visión de su rostro desvaneciéndose lentamente. Los gritos de la multitud crecían. La policía comenzaba a empujar a la gente hacia atrás. El hombre encapuchado estaba ahora atrapado en un cruce de balas, la sirena de la ambulancia retumbando en mis oídos. Miré a Manuel caer, la vida escapándose mientras el tiempo seguía sin compasión. «¿Por qué?», fue lo único que pude decir, mientras los paramédicos se apresuraban, creando un espacio en medio del horror. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», grité, la rabia y la tristeza colisionando en mi pecho. Las luces parpadeaban, mientras la escena se transformaba en un caos. Las sombras se alargaban, y vi a Patricia llorar, a Ana gritar. Los murmullos de los vecinos tomando forma, y el horror se multiplicaba. Pero lo que no sabía era que eso fue solo el principio. Mientras los paramédicos lo levantaban, una mano se alzó en el aire. Una frase cayó como una bomba. «No olviden que todo esto está en el plan de Manuel. Él lo había organizado todo», susurró el hombre amenazante, justo antes de ser arrastrado. Las palabras reverberaron en mi mente, dejando una estela de confusión. «¿Qué plan? ¿Qué más hay que no sé?». Todo lo que creía se evaporó. La vida, que había sido un camino lleno de oscuridad y exploraciones, ahora se transformaba en un abismo desconocido. La pregunta era clara. ¿Cuánto más habría que desvelar? El martilleo de mi corazón resonaba en mis oídos, mientras mi mundo se desmoronaba en un universo de secretos y traiciones. ¿Quién era realmente Manuel y qué significaba esto para nosotros? La situación era un torbellino. Manuel, de pie con el arma aún temblando en su mano, miraba al hombre encapuchado desmayado en el suelo. La atmósfera estaba cargada de una tensión insoportable. Alrededor, mi familia estaba en shock, y las sirenas de la ambulancia sonaban como un eco lejano a través del caos. «¿Qué estás haciendo?», grité a Manuel, pero él no respondió. Su mirada estaba fija en el suelo, como si estuviera tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. De repente un ruido sordo resonó detrás de nosotros. La multitud se agolpaba, murmurando, las expresiones de horror y curiosidad reflejándose en sus rostros. La luz de la ambulancia iluminaba la escena, creando sombras danzantes en las paredes de la casa. Mis manos temblaban. El miedo se instalaba en mi pecho. «Quítale la capucha», pidió un oficial de policía al hombre que yacía en el suelo. Con manos firmes, lo hizo. Y lo que descubrimos fue un golpe inesperado. El rostro que apareció era el de Joaquín, un viejo amigo de Manuel.
alguien que había estado involucrado en su vida durante años. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? No puede ser, murmuré entre dientes. El temor se apoderaba de mí, mientras el revuelo de la multitud crecía. ¿Qué hacía Joaquín aquí?, pensé. Manuel cayó de rodillas. Su expresión era un torbellino de emociones. Entonces, la verdad cayó como una lluvia torrencial. Él está asociado a este oscuro asunto, tartamudeó. Las palabras apenas salían de su boca. Era evidente que todo el mundo tenía un rol que no conocía. La policía, con su autoridad reconocida, empujó a la multitud hacia atrás, tratando de despejar el acceso. «Eres un traidor, Manuel», gritó Ana, la rabia en su voz derramándose por la habitación. ¿Quiénes son verdaderamente ustedes? No solo había un pasado oscuro, había una red de secretos interconectados que ahora se mostraban en todo su horror. Joaquín está involucrado en algo más grande, algo peligroso: dinero, drogas. Las palabras de Manuel resonaban con pesadez, y la verdad era como una balanza en mis manos. «Pero tú me dijiste que todo había terminado», grité, desbordada por la angustia. «Mira a mi alrededor, mi familia allí, expuesta bajo la sombra de esta revelación». En ese momento, la escena se tornó aún más caótica. Un grupo de hombres, vestidos de negro, apareció en la esquina de la calle. Sus miradas eran heladas, y sus expresiones eran de severidad. Se acercaban y un escalofrío recorrió mi espalda. «Es hora de que resuelvas esto, Manuel», uno de ellos gritó, con una voz profunda que cortaba el aire como un cuchillo. El horror en mi interior crecía. «Rápido, antes de que te cueste caro». La presión aumentaba como un cinturón apretado. Manuel se encontraba entre la espada y la pared. «¿Qué quieres de mí?» «No puedo más», se lamentó, su voz desgarrada por la angustia. Los hombres avanzaban, rodeándolo, y la sensación de inminente peligro profundizaba el terror en mis venas. Y entonces, en medio de todo eso, un disparo resonó. Se escuchó un grito ensordecedor. «¡No!», grité, cubriendo mis oídos, mientras la figura de Manuel se tambaleaba. Todo se detuvo. Su rostro se tornó palidez, como si la vida se le escapara de entre las manos. «¡Manuel!», grité con todas mis fuerzas, arrodillándome a su lado. La sangre manaba de su herida, un río oscuro que manchaba el suelo. «¿Qué? ¿Qué ha pasado?». Él balbuceó, su voz se desvanecía. Sus ojos buscaron los míos llenos de temor y dolor. En ese instante comprendí que el giro de la historia era más devastador de lo que jamás imaginé. El hombre corrupto y manipulador que había sido su vida se entrelazaba con nuestra familia, y ahora lo pagábamos todos. En medio del horror, el caos y las sirenas aún resonando, me dieron ganas de gritar, de llorar. Las preguntas retumbaban. ¿Quién era él realmente? ¿Podría sobrevivir a esto? El secreto de su vida estaba expuesto, y yo no sabía cómo enfrentar la verdad. Las sombras de la noche se alargaban, y un nuevo sentido de urgencia invadía el aire. Mi mente se preguntaba, ¿quién más estaba involucrado? ¿Qué otras verdades se guardaban a mis espaldas? La vida que conocía se desmoronaba, mientras un oscuro secreto comenzaba a salir a la luz. Las respuestas que una vez pensé que sabía se deslizaban entre mis dedos. ¿Qué más había que descubrir? ¿Y qué haría yo si, al final, resultara ser parte de un juego que no comprendía? Mientras la oscuridad caía, supe que el tiempo se acababa. El caos se desataba ante mis ojos. La sangre de Manuel se mezclaba con el polvo del suelo mientras la confusión invadía el aire. Sentí como mis piernas se tambaleaban, mientras los gritos de la multitud retumbaban en mis oídos. «¡Mantén la calma!»,
ordenó un oficial, pero era imposible. Las luces de la ambulancia parpadeaban, parpadeando como una señal de socorro. Manuel caía de nuevo, apenas pudiendo sostenerse. —¿Por qué no me dijiste? —grité. Mis lágrimas se desbordaban, arruinando cualquier propósito de serenidad. La cercanía del peligro era inminente, y ahora el hombre encapuchado no era más que un susurro en el viento. Pero antes de que pudiera agacharme a su lado, un estruendo resonó. La puerta principal de la casa se abrió de golpe, y una figura familiar apareció. Era Ricardo, mi hermano menor. —Diana, ¿qué pasa aquí? —gritó, sus ojos abriendo desmesuradamente. La confusión cubría su rostro como una sombra. —Ricardo, ayúdame. Manuel está herido. Supliqué, sintiendo que el pánico comenzaba a desbordarme. Con un movimiento rápido fui hacia mi hermano, buscando apoyo en su presencia. Pero antes de que pudiera explicar lo que ocurría, él se lanzó hacia el cuerpo desplomado de Joaquín. —¿Qué le hiciste, hermano? —preguntó, y en ese instante la atmósfera cambió. Un rayo de comprensión cruzó su rostro. Tú estás metido en esto, ¿verdad? El aire se volvió gélido. Miré a Manuel, su rostro pálido, y luego a Joaquín, quien despertaba lentamente, con un brillo en sus ojos que prometía vendetta. Las palabras de Ricardo retumbaron en mi mente. Cada fragmento de esta tirante trama comenzaba a encajarse. ¿Quería mi hermano venganza? —¿Qué están haciendo? —exigí. La voz apenas salía por la voz. Cada palabra una gota de desesperación. —Sé lo que hiciste, Manuel —dijo Joaquín, levantándose, mostrando el destello de un arma oculta en su chaqueta—. Y no te dejaré salir tan fácil. —No. ¿Qué estás diciendo? —grité, pero mis palabras se perdieron en el ruido creciente de la confusión. No tenía idea de la verdad que se desenmarañaba ante mí. Las conexiones que había ignorado comenzaron a revelarse como telarañas ocultas, pero al mismo tiempo crudas. Las miradas de todos estaban fijas en el estruendo de Joaquín. Tú y yo sabemos que ese dinero no es solo un accidente. Su voz era gélida. —No te tengo miedo, hermano. Manuel trataba de levantarse mientras su rostro mostraba espanto. —Ricardo, escúchame. No te involucres en esto —suplicó. Pero la ira de mi hermano no iba a ceder tan fácil, porque estaba mi familia desmoronándose frente a mí. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un disparo resonó de nuevo. Pero esta vez no fue Joaquín quien disparó. Un nuevo rostro apareció, una mujer con una resolución palpable en sus ojos. —¡Alto! —gritó, pero ya era demasiado tarde. El disparo no fue dirigido a Manuel. Sin previo aviso, un grupo de hombres encapuchados asaltaron la casa, y de repente la escena se convirtió en un campo de batalla. Todo se desmoronó a mi alrededor. Era un baile de caos. Gritos desaforados resonaban y el tiempo parecía ralentizarse. Los hombres entraron. Disparos resonando y sirenas entremezcladas con gritos. —¡Lárguense! —ordenó la mujer, mientras los paramédicos se apresuraban a arrastrar a Manuel. Con una rapidez casi imposible, el fuego cruzado comenzó. En medio del tumulto, una risa resonó entre los gritos. La mujer enfurecida levantó una mano y de su bolso sacó algo redondo y brillante. —Todo esto es parte del plan, querido hermano —dijo Joaquín, su voz llena de desenfreno. Manuel nunca fue un inocente. El rostro de mi hermano se oscureció, y la expresión de horror se transformó en algo más. Lo sabía. La revelación clavó sus palabras, y todo cobró sentido. El dinero, los secretos, las traiciones.
Todo estaba conectado, y cada hilo de mi existencia se deshilachaba. Las puertas de la casa se cerraron con fuerza, y la tensión se intensificó. «Esto no puede estar pasando», susurré, el miedo aterrador a perder a mi familia, subiendo como una llama salvaje. ¿Quién se había vuelto el verdadero enemigo? De repente, todo se volvió más confuso. Un bang resonó y el suelo tembló. La estructura de nuestro hogar crujió. ¿Acaso iba a colapsar bajo el peso de las revelaciones? En ese instante, supe que todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia, sobre mí y sobre la vida que llevamos, era una ilusión. Con cada disparo, cada sombra que pasaba por el umbral, la pregunta retumbaba en mi mente. ¿Quién era realmente Manuel y qué significaba esto para todos nosotros? La vida que había conocido se desmoronaba. Y en medio del caos, una sombra se cernía sobre nuestras cabezas. ¿Podríamos salir de esta pesadilla? ¿O estábamos destinados a quedarnos atrapados entre secretos y traiciones? La vida se desmoronaba en un instante, como un castillo de naipes arrasado por una tormenta. Manuel yacía en el suelo, la sangre empapando su camisa. Miraba a su alrededor con los ojos llenos de terror. Y en ese momento, el grito de mi corazón resonaba en mis oídos. La figura encapuchada estaba allí, pero ya no parecía una amenaza. «Joaquín». Las luces de la ambulancia iluminaban la escena y el caos se adueñaba de cada rincón de la sala. Todo parecía un sueño del que no podía despertar. «Levántate, Manuel. No puedes dejar que esto termine así», gritaba, mientras el tiempo parecía detenerse. La multitud afuera murmuraba. Los vecinos estaban congregados. Pero todo eso era un eco distante. Solo existía yo y la agonía en el rostro de mi esposo. Nadie más importaba. En un súbito estallido de movimientos, Joaquín se lanzó hacia Manuel. Pero antes de que pudiera actuar, la policía intervino. «¡Alto! ¡Suelta esa arma!», ordenaron. Todo el mundo se volvió hacia la entrada. La tensión era como un resorte a punto de romperse. Pero entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, otro disparo resonó, esta vez desde el exterior. Un cuerpo cayó cerca de mí. El rostro se hizo visible en medio del tumulto. Era un hombre, pero no un desconocido. Era Álvaro, un amigo de la familia. El horror me recorrió como un rayo. «¡No!», grité, mientras la desesperación se apoderaba de mí. Las lágrimas empezaron a brotar. La valentía esta vez no se me aparecía. ¿Por qué él estaba allí? El descontrol de todo envolvía el aire en un laberinto de pánico, y el miedo se transformaba en terror. Mientras los paramédicos luchaban por atender a Manuel, vi que Álvaro yacía inmóvil, y mis piernas comenzaron a temblar. «¡Alguien llame emergencias!», grité, pero el desasosiego me arrastraba. La escena se tornaba borrosa. Los gritos del exterior se mezclaban con mis propios pensamientos. La policía había desbordado la sala, tratando de mantener el orden mientras los gritos aumentaban. «¿Cómo llegamos a esto?», me preguntaba. La vida que había conocido era un eco distante, un sueño espantoso. Las revelaciones se apilaban sobre mí, y no sabía si el dolor provenía de Manuel o de Álvaro. Entre el caos, un susurro se filtró en mi conciencia. «Diana, era la voz de Joaquín. Estera, hay algo que no sabes». Mis ojos se encontraron con su expresión. La desesperación en su mirada me hizo dudar. «Es sobre la cuenta, sobre todo. Él no te ha contado la verdad». El aire se cortó como un alambre tenso. «¿Qué verdad?», exclamé, sintiendo que cada palabra era un golpe directo en mi pecho. Mi mente no podía procesar más secretos. Joaquín se acercó, mirando de reojo a la multitud. «Hay más en juego. Manuel ha estado involucrado en un trato peligroso. Y yo trato de protegerte». «¿Protegiéndome de qué?», respondí, sintiendo que estaba a punto de estallar.
Sus ojos intensos eran un espejo de traición. «Si él está muerto, estaría en peligro», respondió Joaquín, y en su mirada había una mezcla de preocupación y algo más. Era una revelación que se filtraba como un veneno. Una idea aterradora se apoderaba lentamente de mí. ¿Acaso Manuel había estado dispuesto a sacrificarlo todo por secretos que ni yo podía imaginar? De repente, como un torrente, el pasado de Manuel se me presentaba. Cada discusión, todo logró encajar en un rompecabezas sombrío. Él no solo tiene cuentas que pagar, sino enemigos que lo acechan, amigos que han terminado en el suelo. El rayo de la verdad caía sobre mí, y sin embargo, no había tiempo para procesarlo. «Ahora no, Joaquín», grité mientras trataba de volver al momento presente. Justo en ese instante, un estruendo hizo eco en el exterior. Las luces de la ambulancia se apagaron por un momento. ¡Oh! Y un silencio ominoso cubrió el lugar. El caos se convirtió en un espacio de calma inquietante, una pausa donde el tiempo se detuvo. Miré a Manuel y lo que vi cambió todo. La sombra de un recuerdo aterrador en su rostro, el miedo en sus ojos y al final la luz de una verdad sombría. ¿Qué pasaría si todo esto no solo involucraba secretos, sino vidas? Era irónico. El hombre que pensé había traído dolor estaba a punto de revelarme el más oscuro de sus secretos. Cuando despertó, ¿qué revelaría? Mientras mi mundo perdía la brújula, una pregunta grosera resonaba en mi mente. ¿Podría confiar en él? En medio de la turbulencia, esperé la verdad, pero ¿estaría dispuesta a pagar el precio de esa revelación? El silencio pesado se instaló en la sala, como si el aire mismo estuviera tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. Manuel yacía en el suelo, la mirada perdida, mientras los gritos y el caos se entrelazaban en el fondo. «Por favor, no», susurré, una mezcla de miedo y esperanza apoderándose de mí. La figura encapuchada, que antes era una amenaza, ahora parecía una sombra en la esquina. Joaquín, todavía temblando y con algo de sangre en la boca, apenas podía mantenerse en pie. «Lo siento, Diana, todo esto ha sido por mí», murmuró. Cada palabra era una carga que pesaba sobre mis hombros. El pánico se hacía palpable en el ambiente. Los ecos de mis pensamientos giraban en torno a la verdad. Los paramédicos llegaron, sus rostros serios pero determinados. «¡Rápido! Necesitamos espacio», gritaron, dispersando a la multitud que seguía mirando con asombro. Todo estaba en un frenesí. Luces parpadeantes, susurros nerviosos y miradas aterrorizadas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntaron, como si todo pudiera cambiar con esas palabras. «Manuel está herido», grité, acercándome a él. El dolor en mi pecho crecía. Cada segundo contaba. La escena se desenfocaba, y en el centro estaban todos mis temores. «Él no puede morir», rogué, mientras los paramédicos se arrodillaban a su lado, intentando estabilizarlo. «Todo está bajo control», dijo uno de ellos, con voz firme, mientras comenzaba a tender la herida de Manuel. La sangre seguía fluyendo, pero había algo en su tono que me dio un hilo de esperanza. Fue un instante fugaz, pero supe que debía creer. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Lina, empujando a través de la multitud. «¡Mamá! ¿Dónde está papá?». Su rostro lleno de terror quebró mi corazón en 1000 pedazos. «Aquí, cariño, estará bien», traté de consolarla, aunque mi propia voz temblaba. «Lo que hizo Joaquín no tiene perdón», murmuró Ricardo, acercándose a su amigo, aún tendido en el suelo. «Te prometí que te protegería, pero esto es una locura». La furia en su voz se hacía palpable. La verdad parecía estar revelándose en todas partes, como un rompecabezas que, al final, estaba a punto de completarse. Eso fue cuando Joaquín, tambaleándose, levantó la mirada hacia mí.
Diana, no todo es como parece. Él estaba atrapado y yo solo trataba de ayudarlo, balbuceó, su voz llena de desesperación. Si no actúas ahora, toda nuestra familia estará en peligro. Entre las lágrimas entendí que había algo más en juego, algo que iba más allá de las traiciones y secretos. Lo sé, dije, mientras miraba a Manuel, sumido en la penumbra. Pero ¿cómo puedo confiar en ti después de todo esto? La angustia era intensa y el tiempo no se detenía. Las sirenas seguían sonando, y con cada chispazo de luz recordé los sueños que había dejado de lado. La vida que quería recuperar. Mientras el caos se apoderaba del espectáculo, sentí un calor en mi pecho. Necesitaba recuperar a mi familia. Debemos unirnos, afirmé, mirando a cada uno de ellos. No podemos dejar que el miedo nos consuma. Así, uniendo fuerzas con Ricardo, Lina y hasta Joaquín, nos propusimos enfrentar lo que fuera. La verdad debía salir a la luz. Con o sin Manuel, avanzaríamos. Entre susurros y promesas, formamos un plan. Permanecer juntos, luchar por lo que nos pertenecía. Sentí una oleada de energía. La familia era más fuerte que cualquier secreto. La herida en el corazón de mi hogar podía cicatrizar. En ese instante, el terrible peso del pasado comenzó a desvanecerse. Si crees en esta historia, suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Muestra tu apoyo. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Este es el momento para actuar. No esperes ni un segundo más para compartir.